Ya. Sí. Ya, ahora sí. ¿Ya? Los glúcidos. Los glúcidos son hidratos de carbono, azúcares como el azúcar y los carbohidratos. Constituyen la mayor parte de la materia orgánica de la naturaleza debido a sus muchas funciones. Una de esas funciones es el almacenamiento de energía, como por ejemplo el almidón en las plantas, el glucógeno en los animales y en los seres humanos también el glucógeno. Tienen unos intermediarios metabólicos como son la glucosa, la fructosa, el gliceraldehído, el dihidroacetona, y sus elementos estructurales son las paredes de bacterias como las plantas y celulosa. Se componen de las moléculas de ATP, NAD, NAD+, y formación de glucoconjugados, como las glucoproteínas y los glucolípidos. Los tipos de glúcidos son tres: los monosacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. Los monosacáridos son de un azúcar, como por ejemplo la glucosa. Los oligosacáridos son cadenas cortas de unidades de azúcares, de más o menos 20 unidades. Un ejemplo de eso son los disacáridos. Ejemplo, la maltosa, que es una combinación entre glucosa más glucosa. Da resultado la maltosa. Los polisacáridos son cadenas muy largas de centenares y miles de unidades, como por ejemplo el glucógeno, que es el almacenamiento de glucosa en el hígado. Los monosacáridos son sólidos, incoloros, muy solubles en agua e insolubles en disolventes no polares. Una unidad de azúcar, cadena carbonada sencilla, y son carbonos unidos por enlaces simples, sin ramificaciones. Eso quiere decir que no tiene ninguna derivación de ellos. Su característica es que está compuesto de un grupo carbonilo y varios grupos hidroxilos. Los monosacáridos tienen varios nombres, que se diferencian por los tipos de átomos que tengan. Si tienen 3 átomos se llaman triosas, si tienen 4 se llaman tetrosas, si tienen 5 se llaman pentosas, si tienen 6 se llaman hexosas, y si tienen 7 se llaman heptosas. Para cada una de ellas puede haber una aldosa y una cetosa. La aldosa es un grupo aldehído y la cetosa es un grupo cetona. Hay unas características en los glúcidos que son, como por ejemplo la isomería. La isomería, ¿qué quiere decir eso? Que son dos especies químicas cuando tienen la misma composición, ser decimal y peso molecular, pero se diferencian en cierta propiedad. La isomería estructural tiene un distinto encadenamiento en sus átomos y distinta estructura, y causa diferentes propiedades químicas y físicas. Ejemplo, la glucosa, que es una aldosa, y la fructosa, que es una cetosa. Eso es una isomería estructural, porque tiene distinto encadenamiento en sus átomos. La isomería espacial o estereoisomería es el encadenamiento de los átomos en igual disposición en el espacio, y se diferencian las propiedades que no son tan acusadas, como ejemplo la D-glucosa y la L-glucosa. Otra clase de isomería son la isomería ópticos. Surgen por la existencia de átomos de carbono asimétricos o centro quiral, número de isómeros ópticos. De ellos se derivan los enantiómeros, los epímeros y los anómeros. Los enantiómeros son imágenes en el espejo. Eso quiere decir que la estructura de dicho átomo se ve igual, son iguales, y los epímeros son los que se diferencian un carbono asimétrico, solo se diferencia un carbono. Lo más común es que se diferencien el cuarto carbono. Los anómeros son como por ejemplo las piranosas y las furanosas. Se difieren en la posición del OH. En la cadena solo cambia un OH, ya sea en el lado izquierdo ya sea en el lado derecho. Los enantiómeros, como las acabé de decir, son imágenes del espejo, como por ejemplo la de glucosa y la L-glucosa.
Son idénticos en su comportamiento químico y solo se diferencian en su capacidad de hacer girar el plano de la luz polarizada. Los enantiómeros se clasifican en dos, el D y el L. El D quiere decir derecha y el L quiere decir izquierda, tomando la referencia como el D-gliceraldehído. Es un carbono asimétrico más alejado del grupo carbonilo, indica si el compuesto es de D o L. Los monosacáridos deben su carácter reductor al carbono carbonilo. En la actualidad se determina por el método enzimático de la glucosa oxidorreductasa. Los derivados de los monosacáridos son los fosforilados y los aminoazúcares. Los fosforilados son como la glucosa y los aminoazúcares son como la glucosamina. De ellos quedan unos residuos que son las desoxiazúcares, que por ejemplo es la desoxirribosa, que es la reducción de la ribosa. La ribosa es una pentosa. Y son oxidados, la oxidación del carbono aldehídico, como por ejemplo el gluconato, y la oxidación del carbono C6, como por ejemplo el glucuronato. Los disacáridos son monosacáridos que se enlazan unos a otros mediante enlaces o glucosídicos para formar oligo o polisacáridos. Los disacáridos solo hay tres importantes, que es la maltosa, la lactosa y la sacarosa. La maltosa es la hidrólisis de un almidón. La lactosa es el disacario de la leche. Y la sacarosa es un azúcar de mesa, el azúcar que utilizamos normalmente. Los polisacáridos son homopolisacáridos, son de reserva, como por ejemplo el glucógeno en los animales o de cuerpo. ¿Cuántos minutos? 7:30.